una interrogación sobre la poesía en el sentido usual, sino que su pregunta fue mucho más despiadada, más extrema, más visceral. Su pregunta fue por la vida, o lo que es lo mismo, por los nombres de esa vida, por el afuera del poema. Pero el afuera del poema es el inmenso territorio por liberar. Muy pocos poemas de nuestro tiempo han apostado tanto a la esperanza como este poema crucial y desesperado. Gracias también a Mauricio por volver a darme la oportunidad de presentar este libro, que para mí representó realmente un impacto, un verdadero shock, no solamente por las coincidencias que vivía en ese libro, y muchas de las poéticas nacionales jóvenes que se escriben hoy, sino porque me permitió descubrir un nuevo modo de entender, ¿cierto?, la producción poética peruana, distinta de como yo la conocía hasta la fecha en que conocí Manicomio. Es un placer para mí volver a presentar este libro, justo cuando se cumplen cerca de 2 años de la primera vez que lo leí con tanta pasión y entusiasmo. Accedí a mí en ese entonces la urgencia tremenda de dar cuenta de ciertos fenómenos que en Latinoamérica solo eran posibles de explicar a la luz de acontecimientos inusualmente dramáticos, particularmente catastróficos. Sentía por entonces que Occidente llegaba al fin de su cultura y que ese duelo necesariamente era el duelo latinoamericano. Sentía que la fuerza del sentido poético no podía residir en ningún otro lugar del orbe que no fuera Latinoamérica y que éste estaba destinado a cumplir la promesa de un mundo mejor. Algo de tiempo ha pasado ya y debo reconocer que mi visión de esos acontecimientos ha sido sopesada por el juicio de la edad y la mesura. Particularmente, acontecimientos personales y una seria lectura del poemario de Mauricio Medo me han hecho reconocer que quizá pecaba pretensión augurar el fin de una cultura en el lanzamiento de un libro, y que probablemente para ese fin aún no estamos ni listos, occidentales, preparados. Ahora más tranquilo ya, prefiero buscarme el libro. Primero que todo, el desparpajo rizomático, la jeta de confundir las lenguas que debe ser la característica principal de este manicomio. Aquí se habla a partir de la experiencia y lejos de ella nada trasciende. El sujeto del manicomio es el sujeto nuclear por excelencia, es decir, el hablante que vivencia todo desde la más profunda de las soledades. De allí, en efecto, que su habla sea desparpajadamente visceral. Se nace en ella la confusión más profunda de lenguas, la estructuración más rocambolesca, casi carnavalesca, de una habla lanzada al sueño demencial de su propia época. Hay que ver en este desparpajo rizomático que se evidencia a partir de un dato sintomático. Se habla a partir de una ola esquizoide, de un sujeto completamente fracturado. Esa fractura se da a partir de una doble dimensión del poema como canto, pero también como devenir histórico, como mera acumulación de relatos de experiencia que evidencian el tiraje del hablante a lo más oscuro de su propia sí. Pensamos, entonces, en lo esquizoide, en lo sintomático de sus patrones, nos dejamos llevar por el devenir incauto de su singularidad solitaria, de su transparente habla, y el recetario que aparece en el poema de Mero como una suerte de diccionario médico que reluce a la luz de los expedientes. Los expedientes médicos serían o aparecen como series numerales que evidencian la construcción para nada casual de este cuerpo de escrituras, que solo a simple vista aparecen como caóticas, pero que en realidad obedecen a una fiel estructura sólida y bien armada. La pregunta que nos hacemos a estas alturas es hasta qué punto Manicomio no podría ser pensado como un poema que da cuenta de un remesón profundo en la escena poética latinoamericana a partir de una reestructuración de sus tópicos más censurados o olvidados, como es la locura misma y su dimensión más profunda, el sujeto edípico, el yo sólido que las sociedades modernas han construido en torno a la figura bien afincada del mito de Edipo Rey. No es necesario que recordarlo, pero sí podemos sorprendernos de su palpable actualidad en Manicomio. El desenfado contra la madre no es aquí casual, y mucho menos el lugar que ella ocupa como personaje nodular de la trama de sentido, que augura ya de las primeras páginas, Podríamos incluso decir que la sí esquizo aquí se articula precisamente como desenfado contra la madre, como pulsión que intenta librarse de ella y que incluso
llega al punto en que se transforma en madre asesina. Debo incurrir en un desliz que me permite hacer un parangón de este tipo de experiencia que encontramos en la vida diaria en las ciudades contemporáneas. Porque en efecto, no nos encontramos en puertas quizás de una transformación radical de nuestra cultura, pero sí, definitivamente, tocamos fin en la época del feminismo, de las problemáticas de género y las dimensiones asociadas a la contracultura norteamericana que ya comienzan a girar. Ya no tenemos ni la urgencia ni el interés de ayer por evidenciar las problemáticas arrojadas por una cultura falocéntrica, de tal suerte que la poesía misma se ha liberado, aunque sea en parte, de la tutela espuria de las teóricas críticas a secas, del mero parloteo de tecnolectos y jergas que nada aportan al crecimiento lúcido y lúdico de los poemas. En parte por eso es que estamos, hoy por hoy, frente a una suerte de vacío. Sucede como si nada sucediera, o lo que es lo mismo, sucede como si todo aquello que ocurre en nuestros mundos poéticos no afectara en nada al devenir histórico de nuestra cultura. Falta, pues, entonces, nuevas energías. Falta reconstruir toda una escena y crear nuevos insumos críticos para levantarnos desde las ruinas de la contracultura y de las ruinas, por qué no decirlo, del propio feminismo. Pero volvamos ahora al manicomio. ¿Cómo se entrelaza este sujeto demencial, desquiciado, con una madre que busca a todas luces su muerte? ¿Cómo sobrevive? La fuerza de la propia palabra surge como un único subterfugio, como medio de salida frente a la pendiente muerte. La palabra, y solo ella, permite una salida, y es por eso mismo que la propia poesía se transforma en la única fuente de salvación frente al vacío absoluto. Porque probablemente para este sujeto, más allá del poema se encuentre precisamente la propia muerte antes de la locura. O sea, la idea es como el manicomio, el sujeto del manicomio, un sujeto totalmente que se levanta totalmente de la ruina, de su propio abandono frente a la madre, y que de alguna forma u otra preferiría la muerte antes de la locura. Por eso el manicomio puede ser visto como una especie de tránsito. El problema que encontramos en la articulación de la blanca y su madre se patenta en el estallido liminar de la palabra como fuerza primaria, como gesta, como grito que pide auxilio, como decía, como grito que pide auxilio frente al contenido y deseo de alienación. En las sociedades neoliberales que nos toca vivir, la figura de la madre se ha convertido en la piedra de toque de una cultura probablemente demasiado amargada, volcada sobre la rubia y el empalagoso devenir de una obesidad mórbida, de unos sujetos arrojados al puro devenir de vida sin más aventura que la acumulación de bienes materiales. Contra esta cultura es necesario, a veces, aunque no para todos, atravesar el fuego, cruzar el mar, para ver probablemente que el mismo dolor de donde surge y nos estalla la palabra, es donde la vida misma se cuela en toda su espesa hermosura. Es probable que el sujeto del manicomio aún no haya pasado el límite que le permita ver, más allá del color apremiante, esa luz, ese brillo que es el destello de la vida como un milagro. Es probable que éste aún se encuentre preso entre la idea de una cultura inaguantable y un presente pretérito, es decir, de un presente olvidado en sus ruinas de nombre. Sin embargo, para él y para todos los que comparten su suerte, siempre la vida de un sí que es, antes que todo, la afirmación más radical de la esperanza. Vale la pena, entonces, adentrarse en la oscuridad de esta época, en este libro, para ver qué más allá de los barrotes. Gracias. Para mí es un gusto acompañar a Mauricio en la presentación de Manicomio, y justo hace unos momentos me acordaba de que hace 10 años u 11, creo, presenté un libro anterior de él y por ese tiempo recién nos habíamos conocido, por esa amistad también, por esa larga amistad y por este gran libro es que me da un gusto enorme estar acá. En una de sus posibilidades de comprensión, la locura no es sino la evidencia de los márgenes y parámetros que una sociedad establece como normalidad. Una sociedad, por supuesto, caracterizada por el control y la vigilancia, como explicó Foucault. Una sociedad que procura dejar fuera o dejar dentro, encerrados, aquellos impulsos, fuerzas, chispazos que la subvierten o amenazan sus marcos de funcionamiento habitual. Para eso existen los manicomios, que muchas veces, como escribió Antonin Artaud en su carta a los directores de asilos de locos, lejos de ser asilos, son cárceles horrendas, donde la brutalidad es la norma. El hospicio de alienados, continúa Artaud,
bajo el amparo de la ciencia y de la justicia, es comparable a los cuarteles, a las cárceles, a los